Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. Este es el Texas Tower 4. Fue una de varias torres como esta que se levantaban a millas de la costa, en medio del Atlántico. El trabajo ahí era agotador, el clima era brutal, y si algo salía mal, los hombres a bordo quedaban realmente varados, solos en el océano. Esta es la historia aterradora del Texas Tower 4. Y como siempre, se recomienda discreción. En la década de 1950, Estados Unidos estaba en guardia como pocas veces antes. Con la Guerra Fría en pleno auge, bombarderos soviéticos podían, en teoría, estar viniendo en cualquier momento. Y si lograban cruzar el Atlántico sin ser detectados, sería devastador. Así que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo lo que cualquier superpotencia ansiosa haría en esas circunstancias. Empezó a construir torres en medio del océano. No eran torres cualquiera, se las conocía como Texas Towers, y eran enormes plataformas de radar plantadas a millas de la costa en el Atlántico, muy parecidas a las torres petroleras que uno podría ver en los campos de Texas. Y estaban diseñadas para detectar bombarderos enemigos antes de que se acercaran demasiado, con la esperanza de darle a Estados Unidos unos 30 a 60 minutos preciosos de tiempo para lanzar cazas y preparar las defensas. Básicamente, si algo mortal venía hacia América, estas torres eran los ojos que escaneaban nerviosamente el horizonte. De todas esas torres, el Texas Tower 4 fue la más audaz. Fue plantado a 63 millas, 101 kilómetros, de la costa de Long Island, Nueva York, en 185 pies, 56 metros de agua. Se suponía que iba a ser, y en muchos sentidos fue, una maravilla tecnológica. Pero desde el primer día, la Torre 4 parecía estar maldita. No en un sentido metafórico de malas vibras, sino en forma de fallas en el hormigón, problemas estructurales y una especie de sensación constante de que toda la operación podía estar a una ráfaga de viento del desastre. A pesar de estos problemas, el rol que cumplía era clave. En aquel entonces, ese tipo de sistema de alerta temprana lo era todo. Con la Torre 4 en su lugar, la cobertura de radar se extendía cientos de millas mar adentro, dándole a Estados Unidos una ventaja que nunca había tenido en la Guerra Fría. El recorrido de la Torre 4, desde el plano hasta la plataforma en el océano, empezó en diciembre de 1956 en South Portland, Maine. El trabajo se le dio a J. Rich Steers de Nueva York, junto con Morrison Knudsen de Idaho. Dos grandes empresas de construcción recibieron la tarea de crear una torre de radar lo suficientemente estable como para aguantar la furia del Atlántico Norte. En los papeles, el plan era sólido: construir la torre en tierra firme, flotarla, remolcarla, anclarla y conectar el radar. Y de hecho, varios meses después, el 28 de junio de 1957, la Torre 4 fue remolcada con éxito hasta su sitio. Pero ese éxito fue relativo. En algún punto del proceso, mientras las patas de acero se sacudían con las olas, 2 o 3 de esos soportes estructurales se soltaron. Nada ideal cuando estás a punto de plantar una torre pesada en aguas profundas y agitadas. Frente a la decisión de arreglarla en tierra o hacerlo en el lugar, la Fuerza Aérea eligió la opción rápida: repararla ahí mismo. Para que lo imagines, cada torre era como un trípode gigante. 3 patas de acero largo hundidas en el fondo del océano. Estas patas sostenían una plataforma enorme, casi del tamaño de una cancha de fútbol americano. Arriba se montaban grandes domos de radar, como pelotas de playa gigantes a prueba de clima, junto con los dormitorios, generadores y equipos.
Las torres tenían que tener todo lo necesario para que la tripulación pudiera vivir y trabajar de forma indefinida, hasta que llegaran las misiones de reabastecimiento. Pero apenas la torre fue puesta en posición y el equipo intentaba anclar las patas, llegó mal clima. La tormenta golpeó con fuerza las uniones, quebrando una de ellas por completo. Esas uniones eran refuerzos horizontales y diagonales que cruzaban las patas para dar estabilidad, y eran esenciales para que se mantuviera en pie. La Marina intentó arreglar el desastre con reparaciones submarinas improvisadas. La idea era reemplazar los refuerzos dañados con otros nuevos, acoplados a los restos de los originales. Como esos restos estaban destrozados, la solución fue usar abrazaderas de acero gigantes, collares metálicos atornillados bajo el agua alrededor de las juntas dañadas. Era un arreglo precario, en el mejor de los casos, y no funcionó bien. De hecho, a fines de 1958, un informe titulado Texas Tower 4, Estabilidad y Deficiencias, dejó claro que la estructura estaba en problemas. Los buzos encontraron que la mitad de los tornillos podían sacarse con la mano. Algunos ni siquiera eran del tamaño correcto, y otros habían sido metidos en agujeros demasiado anchos, seguramente por apuro. Aún así, la misión siguió adelante. Los domos de radar se instalaron en forma de 3 enormes globos de caucho que protegían la electrónica sensible, y la torre fue declarada operativa. Se balanceaba, crujía y ponía nerviosa a la tripulación, pero en cuanto a vigilancia, cumplía con expandir la cobertura de radar de Estados Unidos. Las Texas Towers podían ser maravillas de ingeniería, pero la vida en ellas, y especialmente en la Torre 4, era miserable. Para que los aviadores se ofrecieran como voluntarios a trabajar en las torres, la Fuerza Aérea tuvo que ponerse creativa. Sacaron un aviso en la revista Air Force, prometiendo 30 días en una isla con buena pesca, excelente comida, viviendas modernas y películas gratis todas las noches. Vendieron el trabajo como si fuera un pequeño resort en alta mar, pero con un plato de radar. Y para endulzar más la oferta, prometieron 2 semanas de licencia por cada 6 pasadas en la torre. Obviamente, sonaba lo bastante atractivo como para que llegaran aplicaciones a montones. Lo que no mencionaban los avisos eran los aspectos menos agradables. El balanceo constante, las vibraciones que sacudían los huesos provenientes de los domos de radar, el zumbido incesante de los generadores diésel. Tampoco hablaban de una condición que se conoció como Tower Fever, una sensación de angustia y desesperación que aparecía después de demasiados días de cielos grises, viento incesante y sin forma de bajarse de ahí. Seguramente empeorada por otro detalle. La estructura no solo era inestable, también era ruidosa. Las patas de acero hundidas en el océano funcionaban como un diapasón gigante, amplificando crujidos y golpes lejanos, transmitiéndolos hacia arriba. La torre estaba viva de sonidos, metal que se quejaba, retumbes inquietantes que recordaban a la tripulación cuán lejos de la costa estaban realmente. Incluso en días relativamente calmos, que eran raros en el Atlántico Norte, llegar o salir de la torre era un suplicio logístico. Los vuelos en helicóptero eran tan peligrosos que siempre mandaban 2. Uno aterrizaba en la plataforma y el otro quedaba flotando cerca, por si el primero caía al mar. Y en días de mal clima, los helicópteros directamente no aparecían. Después estaba la Dona, un sistema de abordaje improvisado que parecía sacado de un dibujito animado. Pese a eso, se intentaba mantener la moral. Se improvisaban talleres, se hacían fiestas, se repartían raciones de cerveza. Pero el encanto desaparecía rápido cuando las paredes vibraban
y la sirena de niebla, la más grande del mundo, sonaba cada 29 segundos. Dormir era casi imposible. La Torre 4 se sacudía como un barco. Por eso la apodaron Old Shaky, la vieja temblorosa. Para colmo, a comienzos de los años 60, las Texas Towers ya estaban quedando obsoletas. La amenaza ahora eran misiles balísticos intercontinentales. La Torre 4 ya no podía dar una alerta de media hora. Con suerte, apenas 30 segundos. Aún así, la Fuerza Aérea decidió mantener personal en la torre. El temor era que, si quedaba vacía, la Unión Soviética se apoderara de la tecnología de radar. Para principios de 1961, la tripulación había sido reducida a solo 28 hombres. Su tarea ya no era vigilar los cielos, sino mantener con vida una estructura agonizante. La torre misma ya estaba en tiempo de descuento. El golpe más duro llegó con el huracán Donna. La tormenta azotó la torre con condiciones muy por encima de lo que estaba diseñada para soportar. Cuando terminó, la Torre 4 seguía en pie, pero apenas. Las inspecciones mostraron que los refuerzos submarinos se habían rajado, lo que redujo casi a la mitad la resistencia estructural. Bastaba otro golpe fuerte para que colapsara, pero la tripulación siguió allí. El capitán Gordon Phelan pidió en repetidas ocasiones evacuarla por completo, pero sus pedidos siempre fueron rechazados. El alto mando seguía más preocupado por un supuesto abordaje soviético que por la vida de sus propios hombres. A mediados de enero, el capitán Sixto Mangual advirtió a Gordon de que algo feo se estaba gestando en el Atlántico. Si iban a evacuar, debían hacerlo de inmediato, pero Gordon todavía no tenía la autoridad para sacar a su tripulación. La tarde del 14 de enero de 1961, el pronóstico hablaba de vientos fuertes. Al día siguiente, la tormenta se intensificó de golpe. A las 10 de la mañana, Gordon respondió que ya era demasiado tarde para evacuar. Los 28 hombres de la Torre 4 estaban condenados a resistir. Esa tarde, Gordon hizo una llamada inquietante a su esposa. Le dijo que la torre se movía más de lo habitual y la advirtió de que, si la estructura caía al mar, ninguno sobreviviría. A las 4, Gordon informó por radio que habían escuchado un crujido fuerte y que el balanceo se había intensificado. Finalmente, llegó la autorización para evacuar, pero ya era demasiado tarde. Gordon volvió a llamar a su esposa a las 6 de la tarde. Le dijo que las olas alcanzaban los 11 metros y que el viento superaba las 98 millas por hora. La tripulación estaba encubierta, tirando al mar material clasificado. A las 6:45, la Torre 4 transmitió su última señal de socorro. Informaron que la estructura se estaba rompiendo. 15 minutos después, Gordon hizo un último llamado. Pidió que pusieran rumbo inmediato al puerto más seguro posible. Poco después, la torre entera se vino abajo, tragada por el Atlántico, llevándose consigo a los 28 hombres. Ninguno sobrevivió. Cuando la Torre 4 desapareció, dejó tras de sí una estela de indignación. Se convocó a una junta de investigación. Pronto se supo que los oficiales superiores ya le habían dado a Gordon la autoridad para evacuar en los días previos al colapso. El problema es que nadie se molestó en informárselo. Un coronel fue acusado de homicidio involuntario y otros 2 oficiales enfrentaron cargos por negligencia. Pero no duró mucho. Se retiraron los cargos y un tribunal militar absolvió al coronel. Nadie fue responsabilizado. El Senado intervino con audiencias propias. El comité declaró que el error humano estaba en el centro de todo. La Marina, en particular, quedó bajo fuego. Se reveló que las patas de la Torre 4 habían sido hundidas apenas 5 metros
en un lecho de arena, a diferencia de otras torres más estables. Mientras tanto, la opinión pública quedó con la pregunta que nadie pudo responder. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo una torre construida para salvar vidas terminó provocando tantas muertes? No hubo respuestas satisfactorias, solo excusas, huecos legales y carreras reasignadas en silencio. Al final, el Texas Tower 4 no quedó como símbolo del poderío de la Guerra Fría, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando la burocracia y la mala ingeniería chocan en un lugar donde fallar no es una opción. Hoy, los restos de la torre siguen en el fondo del océano, a 56 metros de profundidad. Demasiado hondo para buzos aficionados, pero accesible para los más experimentados que se atrevan a descender a ese cementerio. Con los años, el naufragio se volvió parte del ecosistema marino. Pero para quienes conocen la historia, es imposible mirar esas ruinas sin sentir el peso de lo ocurrido. Durante décadas, casi nadie habló de las Texas Towers. Fueron un experimento de la Guerra Fría que nunca terminó de funcionar, desplazado por mejores tecnologías. Pero la Torre 4 dejó una cicatriz. Los hombres que murieron allí no cayeron en combate, no fueron abatidos ni capturados por el enemigo. Solo estaban cumpliendo con su deber, siguiendo órdenes y confiando en que alguien, en algún lugar, se había asegurado de que el suelo bajo sus pies fuera firme. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar. Y si te interesan estas historias, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.